Muchas veces a las personas que peor hacen sentir, a las que más poca cosa les dicen que son, en realidad son las que tienen mayor potencial. Sin embargo, cuando estamos en esos momentos de fragilidad, en los que a ojos de otros no somos mucho, es muy difícil entender que realmente pueda existir esa grandeza en nuestro interior, y justamente eso es lo que el humilde brote de bambú de esta historia tiene para nosotros. Esa explicación de lo que debemos entender para no caer en las redes de quienes buscan menospreciarnos, pues solo seremos poca cosa si creemos que somos poca cosa. Así que es momento de relajarse, darse un momento para reflexionar y permitirte que mi voz te lleve a un lugar lejano en donde se puede sentir la frescura en tu piel. Tu olfato es inundado por un abrumador olor a naturaleza, árboles, flores y frutos. Ahí es donde empieza nuestro relato. Había una vez un brote de bambú. Estaba muy emocionado porque había sido seleccionado para formar parte de un vergel muy importante que había sido el regalo de un hombre bastante exitoso hacia su hijo, ya que quería que desde muy joven aprendiera el valor del emprendimiento y la satisfacción de la ganancia obtenida de manera honrada. Era todo un honor para el bambú estar rodeado de todo tipo de plantas, flores y árboles, cada uno de ellos sumamente especial, elegido con mucho cuidado por el padre para su hijo. Toda la flora de aquel vergel estaba en etapa temprana de maduración, por lo que el muchacho tuvo que cuidar de cada planta para verla crecer. El chico estaba maravillado con su primer emprendimiento. Al poco tiempo salieron algunos vegetales y frutas que pudo vender con buena ganancia, y así poco a poco empezó a valorar cada una de sus plantas. Todas menos una, el bambú. Habían pasado un par de años y en verdad que el brote de bambú se estaba esforzando para crecer, pero a diferencia del resto de plantas se seguía viendo igual que el primer día. Mientras tanto, el muchacho aborrecía al pobre bambú, lo menospreciaba, pensaba que seguro era una broma por parte de su padre, por lo que empezó a buscar a alguien a quien regalarle aquel brote inútil. Pero ninguno de sus amigos lo quería. Después lo ofreció a las personas del servicio, pero tampoco lo aceptaron. Todos sabían lo inerte e inútil que era aquel vegetal, por lo que el muchacho se dispuso a deshacerse del bambú, pero sin que su padre se enterara, por supuesto. Una noche el brote de bambú estaba durmiendo, cuando llegaron unos hombres y lo arrancaron de la tierra, lo echaron a una bolsa de tela y se lo llevaron lejos. No sabía qué era lo que sucedía, solo alcanzó a escuchar que uno de los hombres decía: «No te preocupes, esta viuda es tan pobre que nunca intentará sembrar nada en su jardín, así que nadie se enterará de que lo echamos aquí». Tras esto, el bambú sintió cómo lo arrojaron a un hoyo y sin mayor consideración le empezaron a echar tierra. El pobrecito brote no pudo hacer más que llorar al sentirse desechado. Sus esfuerzos no habían servido de nada, lo habían considerado tan poca cosa que prefirieron deshacerse de él. La tristeza era mucha, pero el brote decidió no dejar de esforzarse solo porque lo habían desechado, e incluso debajo de la tierra seguía sabiendo lo mucho que en verdad valía, aunque en ocasiones esa creencia tambaleaba. Pasaron varios años y por fin pudo crecer hacia arriba y asomarse hacia el exterior. Aquel día, la mujer viuda observó cómo algo que no parecía mala hierba empezó a surgir de su pequeñísimo jardín. Ilusionada por aquel milagro, lo empezó a cuidar con cariño que siempre había añorado el bambú. Para sorpresa de todos, en tan solo 6 semanas el bambú había crecido varios metros, por lo que la viuda empezó a podarlo y vender su madera. Pero no solamente crecía y crecía con mucha frecuencia, además en pocos días salían más y más brotes. Algunos los plantaba y otros los vendía, pues eran comestibles. Aquello fue la locura, pues la madera de bambú demostró ser muy ligera, flexible pero resistente. Además, era un material que no se daba en ningún lugar cercano. Con los años, los brotes que había plantado la mujer crecieron igual que el primer bambú y de pronto dejó de ser una viuda pobre para convertirse en una mujer rica, respetada y dueña del mercado de bambú en toda la región. Cuando el padre del chico, dueño del vergel, se enteró del surgimiento de la empresaria de bambú, fue a preguntar a su hijo cómo le iba a él con el brote de bambú que había plantado para él, y a cuestionarlo por qué no era él quien estuviera comercializando tan preciado producto. El chico, que ahora ya era todo un hombre, confesó a su padre la verdad.
Al principio, padre se molestó, pues le había costado mucho aquel brote de bambú y había vislumbrado que la suerte de la viuda fuera para su hijo. Pero después se calmó un poco y le explicó a su hijo que el bambú de esa clase puede tardar hasta 7 años en crecer sin mostrar mayor diferencia, pues en ese tiempo echa las raíces necesarias para sostener su gran crecimiento que tendrá a futuro. Pero después crece de manera generosa y rápida. A partir de ese momento, el hijo aprendió a no menospreciar a los demás, mientras que el bambú vivía feliz y ahora entendía lo importante que es no dejar que la ignorancia de otros nos haga sentir menos, pues aunque por fuera puede que no se vean muchos resultados, lo importante es el crecimiento interno que cada uno tiene y que con el tiempo y paciencia se manifiesta en cosas maravillosas. Mientras escribía este relato recordaba cómo era que me sentía cuando era más joven, mientras estudiaba la carrera, especialmente en los últimos años. Veía a otras personas de mi edad haciendo sus vidas, ganando dinero, trabajando, viajando, disfrutando, mientras que yo estaba atado al estudio con un horario en el que a veces tenía que estar todo el día en la universidad y pasando carencias. En verdad que me sentía poca cosa. Los años han pasado y ahora me alegro de haberme tomado mi tiempo. Comprendo que de no haber sido así, no hubiera podido diseñar y construir mi vida a mi gusto, pero el mensaje de esta historia va dirigida a muchas otras cosas. Por ejemplo, quienes han sido menospreciados por sus propias parejas o incluso padres, quienes han sido rechazados por no ser exactamente lo que tenían que ser y cuando lo tenían que ser. Todos ellos deben entender lo importante que es el crecimiento interno, echar raíces dentro de uno mismo, buscar la estabilidad interna antes de poder florecer con todo nuestro potencial. Debemos tener confianza y paciencia en nosotros mismos, entendiendo el potencial que tenemos, aunque por el momento no se puede expresar al máximo y muchos no crean en nosotros. Así que si estás pasando por alguna mala racha, entiende que solo es cuestión de seguir creciendo. No importa que los resultados tarden en verse, no decaigas. Igual que el bambú no decayó. Cuando hayas generado una estructura interna lo suficientemente fuerte, ten por seguro que despegarás mucho más alto y lejos de lo que alguna vez imaginaron aquellos que te creyeron tan poca cosa como para querer desecharte. Por favor, pásate a los comentarios para charlar un poco conmigo. Comparte tus reflexiones o incluso puedes pedirme algún consejo. Me encanta poder conectar con ustedes, pues quiero que sepan que esto más que un canal de videos es una comunidad donde se reúnen personas que tienen mucho para enriquecernos, así como tú. Aquí me despido no sin antes pedirte que veas alguno de los videos recomendados, pues con ello no solo me ayudas a difundir mi mensaje, ya que si YouTube ve que haces clic en algún video, también se lo recomendará a alguien más. No solo es eso, sino que es importante verlos, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.